Introducción. Director ejecutivo negro. Necesitamos que entres ahora. No llames a nadie. Me matarán. Antes del amanecer. Eso fue lo primero que dijo. Ni ayuda. Ni por favor. Solo ese frío, tembloroso, empapado hasta los huesos, sangrando a través de una camisa blanca rasgada, que una vez denotaba poder y estatus. La puerta del restaurante Gracieux se cerró de golpe tras él, atrapado por el viento y el peso de la tormenta. Un relámpago cruzó el estacionamiento, proyectando sombras que danzaban sobre el rostro de Milani. Estaba de pie detrás del mostrador, agarrando un paño de cocina, paralizada, a medio limpiar. Eran más de las 2 de la mañana, y solo minutos antes, había estado limpiando en silencio el desastre dejado por un grupo de camioneros borrachos y presumidos que se burlaron de su pelo, le preguntaron si siquiera hablaba bien inglés y dejaron un montón de migas sin propina. No esperaba visitas, definitivamente no sangrantes. El hombre se tambaleó hacia ella, dejando un rastro rojo sobre las descoloridas baldosas blancas y negras. Sus zapatos, de cuero italiano, claramente caros, estaban arruinados. Su reloj seguía corriendo. Su mirada, atormentada. Milani no se movió. Todavía no. No hasta que sus rodillas cedieron y se desplomó justo frente a la cabina 4. No llames a nadie, repitió, baja la voz. Me encontrarán si lo haces. Tenía todas las razones para correr. Una joven negra sola en medio de la nada, frente a un hombre blanco al que nunca había conocido, vestida como Wall Street, pero sangrando como la escena de un crimen. Pero Mení era diferente. Siempre lo había sido. Tal vez era la voz de su abuela en su cabeza. Tal vez era instinto. Tal vez era algo más. Soltó la toalla y corrió hacia él. Señor, necesita ayuda. Necesito tiempo, susurró. Solo una hora, por favor. Ella vio un destello en su rostro. No miedo, ni solo dolor, sino algo enterrado, arrepentimiento, desesperación, lo que fuera, la hizo quedarse. Si estás viendo esto en Hidden World, ya sabes que no es solo una historia de rescate. Es una historia oscura sobre la gracia, el peligro y una mujer que confió en su instinto cuando el mundo le dijo que no lo hiciera. Quédate. Esta noche es el comienzo de algo que ninguno de ellos vio venir. Antes de la noche de la tormenta, Milani ya había vivido 1000 batallas silenciosas que nadie notó. Tenía 26 años, criada en la pequeña ciudad de Savannah por su abuela, Loretta, quien regentaba una pequeña tienda de barrio y le enseñó 2 cosas: mantener la dignidad y seguir adelante. Su madre había fallecido cuando ella tenía 7 años, su padre mucho antes. A los 16, Milani trabajaba a tiempo parcial en el restaurante para ayudar a pagar las cuentas, limpiando mesas después de la escuela mientras otros chicos iban al baile de graduación. La gente notaba su belleza primero. Piel suave y morena. Rizos naturales recogidos con cuidado bajo una sencilla diadema. Ojos tan oscuros que reflejaban las luces de neón del restaurante como un espejo de medianoche. Una sonrisa tan brillante que ablandaba al cliente más duro. Pero detrás de esa sonrisa había una columna vertebral de acero. Todos los días se mantenía de pie durante 14 horas, balanceando platos, recordando pedidos, desviando comentarios que herían más de lo que parecían. ¿Acaso perteneces aquí? Eres bonita para ser una chica negra. No olvides mi café, cariño. Había aprendido a dejar que las palabras pasaran sobre ella como la lluvia. Su uniforme siempre estaba impecable. Sus manos nunca temblaban. Sus propinas a veces eran suficientes, a veces no. Pero ella ahorró cada dólar que pudo, soñando con algún día abrir su propia cafetería, un lugar donde personas como ella pudieran entrar y sentirse reconocidas. A Milani le encantaban las pequeñas cosas. El aroma de los rollos de canela calentándose en el horno. El sonido de un viejo disco de blues girando en la cocina.
La forma en que la voz de su abuela llenaba la casa cada mañana con oraciones. Estas eran sus anclas, las cosas que la salvaban de ahogarse en un mundo que no siempre veía su valor. También tenía un gran sentido de la justicia. Cuando veía que a otra camarera le faltaban propinas, compartía las suyas. Cuando un hombre sin hogar llegó a la puerta trasera del restaurante, le envolvió las sobras sin preguntarle al gerente. Nunca lo vio como caridad. Lo llamaba equilibrio. Si el mundo te sigue quitando, una vez le dijo a una amiga, da de todas formas. Confundes la oscuridad. Esa noche, mientras se arrodillaba junto al desconocido sangrante, todo aquello, los años de tragarse los insultos, las pequeñas muestras de bondad, la silenciosa disciplina, afloraron a la superficie. Así era ella, luz en las sombras. Aún no sabía que el hombre al que ayudaba pondría su mundo patas arriba. Solo sabía que la necesitaba, y eso era suficiente. Dijo llamarse Gregory Cross. Su voz era baja, áspera como papel de lija empapado en whisky, pero tranquila, demasiado tranquila para alguien que se desangraba en la cabina de un desconocido. No quiso decir qué había pasado, solo que necesitaba descansar. Ni policía, ni hospital, solo un poco de tiempo. Mení no era ingenua. Se fijó en todo. Los zapatos no encajaban con la historia. Cuero hecho a mano con iniciales doradas estampadas en el interior. La camisa era italiana, no de confección. Solo el reloj que llevaba en la muñeca probablemente costaba más que su alquiler anual. Incluso ensangrentado, magullado y mojado, se movía con la clase de compostura que no le venía a la mente. Del miedo. Venía del poder. Sus manos eran grandes, fuertes, pero cuidadas. De esas manos que firman tratos, no que lavan platos. Llevaba el pelo peinado hacia atrás, pero ahora se le pegaba a la frente, húmedo por la tormenta. Tenía una cicatriz justo debajo de la mandíbula, tenue, quirúrgica, de esas que solo te salen si has estado en un lugar caro y peligroso. Gregory se negaba a comer, a beber agua e incluso a tomar analgésicos. Simplemente se sentó allí, cambiando el peso del cuerpo, mirando la ventana cada pocos minutos como si esperara que apareciera un arma tras el cristal en cualquier momento. Aún así, a pesar de la tensión en su cuerpo, no la amenazó. No levantó la voz. Incluso le dio las gracias cuando le dio una manta y se ofreció a preparar café. No tienes que hacer esto, dijo en voz baja. Lo sé, respondió Milani, pero lo haré de todos modos. Después de eso, hubo un silencio, no incómodo, sino pesado. La observó, no con recelo, sino con confusión, como si no encajara en ninguna categoría a la que él estuviera acostumbrado. No tenía miedo, no estaba impresionada, no intentaba aprovecharse. Eso era lo que más lo conmocionaba. Lo que ella aún no sabía era que Gregory Cross no existía. El hombre en su mesa era Asher Vance, multimillonario director ejecutivo de Vance Tech, uno de los hombres más poderosos y controvertidos de Estados Unidos. Los medios lo calificaron de despiadado. Las revistas de negocios lo calificaron de brillante. Comienza la confrontación, Black Story. Exempleados lo llamaron frío. Había desaparecido hacía 3 noches después de que una reunión privada de la junta directiva se torciera. Y ahora, escondido en un rincón de un restaurante en la Georgia rural, su destino estaba en manos de una camarera que ni siquiera reconoció su rostro. Pero tal vez por eso se quedó. El restaurante se sintió más tranquilo al día siguiente. El tipo de silencio que te envuelve las costillas y te aprieta sin previo aviso. La lluvia había parado, pero el cielo seguía gris, denso de nubes, como si algo se acercara. Miani mantenía las persianas medio bajadas. Cumplía con su rutina matutina como un reloj. Preparaba café, limpiaba las mesas, preparaba los condimentos, pero sus oídos estaban atentos a cada arroyo, a cada motor que pasaba. Asher, que todavía se hacía llamar Gregory, había dormido a ratos en la pequeña oficina detrás de la cocina. Ella le trajo galletas, agua y una camiseta limpia de la parte de atrás.
Él lo tomó todo con gestos educados, pero dijo poco. Entonces, alrededor del mediodía, llegó la camioneta negra. No era del tipo que se ve en los anuncios de coches familiares. Esta tenía las ventanas tintadas más oscuras de lo que permite la ley y no tenía matrícula. Se quedó afuera un momento, y luego salieron dos hombres. Ambos llevaban trajes elegantes como si hubieran salido de un rascacielos, pero traían consigo el frío del peligro. Uno era alto, pálido, con el pelo rubio engominado hacia atrás y gafas de sol de aviador, aunque el sol no había salido en toda la mañana. El otro era más corpulento, negro, con el cuello grueso y una mandíbula militar. Ninguno sonrió. Entraron al restaurante como si fueran suyos. Miani se quedó quieta detrás del mostrador, con el pulso firme, pero alto. El rubio habló primero. Buscamos a alguien. Puede que haya pasado por aquí anoche. Alto, de piel clara, herido. Su tono no era amistoso, pero tampoco hostil. Simplemente frío, como si pidiera un café con un toque de amenaza. Milani no pestañeó. Las únicas personas que vi anoche fueron un grupo de borrachos ruidosos y un mapache en el contenedor de basura. El hombre levantó una ceja. El otro examinó la habitación lentamente. Uno de ellos dejó que sus dedos se deslizaran sobre el mostrador, dejando un rastro de polvo que no estaba allí. ¿Seguro? Claro, respondió ella, dejando una taza de café sobre el mostrador. Intercambiaron una mirada rápida, en silencio, y luego asintieron. Si aparece, llama a este número. Deslizó una tarjeta de visita por el mostrador. Sin nombre, solo un número de teléfono y un logotipo que ella no reconoció. No la tocó. Se fueron sin decir ni una palabra más. Cuando la camioneta desapareció calle abajo, Milani finalmente respiró hondo. Cerró la puerta principal con llave, dio la vuelta al cartel de cerrado y se dirigió a la parte de atrás. Te está vigilando, dijo desde el umbral. Ascher levantó la vista del suelo. Pálido, añadió. La próxima vez, quizá no use zapatos que me cuestan 2 meses de alquiler. Y por primera vez, sonrió. Esa noche, el restaurante permaneció a oscuras. El cartel de cerrado seguía girado, y Milani no se molestó en seguir las rutinas habituales. Nada de música, ni freidoras, ni gente de la noche con ganas de papas fritas y chismes. Solo silencio y un hombre escondido en la trastienda, con el peso de un secreto millonario sobre él. No había dicho mucho desde la visita de los hombres de la camioneta negra. Pero Milani sentía como se acumulaba en él como una tormenta que intentaba contenerse. Le trajo sopa caliente y se sentó frente a él en la mesa de descanso, con los brazos cruzados y la mirada fija. Me debes la verdad, dijo en voz baja. No es una amenaza, es un hecho. Ascher la miró un buen rato, con las arrugas alrededor de los labios tensas. Luego asintió. No me llamo Gregory, soy Ascher Vance. El nombre no le sonó de inmediato. Entonces abrió mucho los ojos. Era un nombre que había oído en canales de negocios, portadas de revistas, podcast de tecnología, multimillonario, director ejecutivo despiadado. Fundador de Vance, la empresa detrás de todo, desde software de reconocimiento facial hasta contratos de defensa. Eres el tipo que despidió a 10.000 personas por correo electrónico, dijo medio en shock. También soy el tipo al que intentaron matar hace 3 noches, respondió. Se lo contó todo. La reunión privada de la junta directiva que se convirtió en una toma de poder. Los documentos falsificados. El asistente que desapareció tras investigar demasiado. El avión de la empresa que misteriosamente falló. Había salido justo a tiempo, cambiando de coche, teléfono y ciudad, intentando desaparecer hasta que pudiera averiguar quién le tendió la trampa. Miani permaneció sentada en silencio durante todo el proceso. Sin jadeos, sin interrupciones, solo escuchando. Entonces, ¿por qué aquí? ¿Por qué en mi restaurante? Ascher se encogió de hombros, con el agotamiento visible en sus ojos.
No planeaba acabar aquí. Iba conduciendo hacia el sur intentando desaparecer. Mi coche se averió a unos kilómetros de la carretera. Entonces empezó a llover. Vi las luces y corrí. Ella lo observó un rato. El multimillonario que nunca había cogido una fregona ahora se escondía en un lugar donde había pasado media vida fregando suelos. No eres un buen mentiroso, dijo finalmente. Lo sé, pero tampoco eres la peor clase de hombre. La miró entonces, no como un director ejecutivo, sino como alguien que no estaba acostumbrado a que lo vieran sin armadura. Gracias por no delatarme, dijo. Miani se recostó, con los brazos cruzados de nuevo. No me des las gracias todavía. Todavía estoy decidiendo si lo vales. La lluvia había pasado, pero el aire seguía oliendo a pavimento mojado y pino. Todo afuera parecía limpio. Pero dentro del restaurante, una tormenta diferente acababa de empezar a amainar. Al anochecer, Ascher se había mudado del pequeño almacén a la cabina trasera, la que tenía menos visibilidad desde la carretera y el asiento más mullido. La sudadera con capucha le colgaba suelta sobre los ojos. Sus movimientos eran lentos y cautelosos. Los moretones en sus costillas se estaban amarilleando, pero su rostro permanecía tenso, como si aún estuviera estremeciéndose por algo que aún no lo había afectado. Milani no hizo muchas más preguntas. En cambio, le trajo café, como él no lo había pedido, solo, sin azúcar ni crema. A ella no le importaba si le gustaba. Hacía calor y era fuerte, y eso fue suficiente. ¿Siempre tratas así a los desconocidos?, preguntó él, sosteniendo la taza con ambas manos. Solo a los que sangran por todo el suelo, respondió ella. Eso lo hizo reír. Era la primera risa de verdad que le oía. Y la pilló desprevenida. No solo se escondía. Estaba desentrañando. Esa noche, hablaron más tiempo. No era la charla habitual. Nada de política, ni noticias, ni charlas triviales. Era compartir recuerdos, retazos de la vida real. Ella le contó que trabajaba doble turno mientras asistía a la universidad comunitaria, y que los clientes pensaban que su nombre era demasiado exótico para recordarlo. Él le habló de su niñera de la infancia, la única persona que lo abrazaba sin agendarlo. Tu mundo es más ruidoso que el mío, dijo ella. También es más solitario, respondió él. Hubo una pausa después de eso. Una de esas pausas que no piden ser llenadas, simplemente sentidas. Ella le preguntó si alguien lo esperaba. Él negó con la cabeza y dijo que no confiaba en nadie. Ya no. Y tal vez esa fue la parte más triste. No la persecución, ni las mentiras, ni siquiera el intento de asesinato, sino la forma en que dijo esa última frase como si fuera solo otra verdad, como la gravedad. Antes de acostarse, ella le entregó una novela de bolsillo que encontró debajo de la caja registradora. Una historia sobre redención y guerra, de esas con demasiadas metáforas. Él no bromeó. Simplemente asintió y dijo, gracias. Ella se detuvo en la puerta, mirando hacia atrás una última vez antes de apagar las luces del restaurante. Buenas noches, Gregory, dijo. Buenas noches, Milani, respondió él. Y por primera vez en días, durmió sin despertarse con miedo. Ocurrió un martes. El tipo de día que finge ser normal. La mañana fue tranquila. Un par de camioneros pasaron a tomar café y pastel. Una madre con un niño pequeño llorando se sentó junto a la ventana. Milani mantuvo su rutina estricta, cuidadosa. Ascher se quedó atrás, casi siempre en silencio, observando ocasionalmente la carretera desde la pequeña ventana de la oficina. Nada parecía ir mal hasta que lo hizo. Alrededor del mediodía, Milani salió a la parte trasera para tirar la basura. No vio al adolescente merodeando junto al contenedor. Con la sudadera puesta, el teléfono fuera, los auriculares puestos. Un vistazo rápido al restaurante. Un toque para grabar. No la estaba grabando.
Estaba grabando al hombre de pie detrás de la ventana trasera tomando café, con la cara medio vuelta hacia la luz, y luego lo publicó. Menos de 2 horas después, el teléfono del restaurante empezó a sonar sin parar. Los comentarios fueron lo primero. Foros en línea, TikTok, Twitter. Oye, ¿ese es Ascher Vance? Ese es el tipo que desapareció. ¿Por qué se esconde en Georgia, en un restaurante destartalado? En cuestión de minutos, la historia se difundió. A las 3 de la tarde, una camioneta negra estaba estacionada al otro lado de la calle otra vez. Esta vez, no eran solo 2 hombres de traje. Eran 4, además de una camioneta blanca y un camión de noticias. Meni cerró las puertas, bajó las persianas, giró el letrero a cerrado, aunque ya lo estaba. Ascher parecía. Alguien le había quitado el suelo bajo los pies. Sus hombros se hundieron, sus ojos se desanimaron, y entonces se rió, pero no de la buena. Fue una risa aguda, amarga, vacía. Te dije que esto pasaría, dijo. Nunca debí haberme quedado. Ella no dijo nada. No pudo. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de algo peor. Decepción. Yo no pedí nada de esto, dijo. Lo sé. Dijiste que nadie te buscaba. Mentí. Sí. Asintió con la voz inexpresiva. Sí. No hubo gritos, ni colapso, solo silencio. Unos minutos después, la puerta se hizo añicos. Linternas, órdenes, una docena de botas sobre baldosas. Miani se quedó paralizada mientras lo sacaban a rastras esposado, gritando órdenes que ni siquiera podía procesar. Nadie la miró. En realidad, no. Volvía a hacer ruido de fondo, invisible, desechable. Y así, sin más, Ascher Vance se había ido. También el hombre que se hacía llamar Gregory y Meni. Se quedó con el sonido de cristales rotos y preguntas que nunca pensó que tendría que hacer. Esperaban que desapareciera, que recibiera el golpe y mantuviera la cabeza gacha como la mayoría de la gente en su posición. Pobre mujer negra trabajando en un restaurante. ¿Qué tan fuerte podía ser su voz? Resultó ser más fuerte de lo que jamás imaginaron. A la mañana siguiente de que sacaran a Ascher esposado, Mielani se sentó sola en el restaurante, mirando el desastre que había quedado. Cristales rotos de la puerta principal, sillas derribadas. Un salero roto sobre un charco de café derramado. La mesa donde una vez se había sentado estaba vacía ahora, al igual que el silencio que llenaba el espacio. Entonces empezó a llegar el titular. Multimillonario fugitivo escondido en un restaurante rural de Georgia. Mujer local, presuntamente buscada como directora ejecutiva de un refugio por un escándalo financiero. Una camarera se convirtió en cómplice. Al principio no la llamaban por su nombre, pero su rostro estaba en todas partes. Capturas de pantalla congeladas y granuladas, cortadas en miniaturas, reproducidas una y otra vez por blogs de chismes y canales de noticias. Internet hizo lo que siempre hace: tergiversar la historia. La gente especuló. Algunos la acusaron de acostarse con él. Otros dijeron que formaba parte de un robo corporativo. Perdió 2 ofertas de trabajo en 24 horas. Su casero le dio una semana para mudarse. Alguien le rayó el coche. Otro dejó una nota amenazante pegada en la puerta principal del restaurante. Milani nunca había querido ser el centro de atención. Pero cuando el mundo la metió en ello, no se inmutó. Esa noche, se sentó en la misma mesa donde Ascher le había dicho una vez: no llames a nadie. Y salió en vivo en redes sociales. Sin maquillaje, sin filtros, sin equipo de relaciones públicas, solo la verdad. Me llamo Mielani Brooks, dijo. No soy cómplice. No soy un peón. Soy un ser humano que ayudó a alguien que sangraba frente a mí. Eso es todo. No pedí atención, y desde luego no pedí este desastre. Pero ya que están mirando, déjenme decirles algo. Y luego les contó sobre las suposiciones, las microagresiones, los años de ser ignorada, irrespetada,
desestimada. No gritó, no lloró. Simplemente contó la historia como solo ella podía. Tranquila, clara y contundente. Por la mañana, el video se había vuelto viral. Decenas de miles de comentarios, hashtags en tendencia, celebridades compartiendo sus palabras. Exempleados de Vance Tech la calificaron de más valiente que sus propios jefes. Los presentadores de noticias retransmitieron su discurso con admiración. De repente, la pregunta no era ¿quién es ella? Era, ¿por qué dudábamos de ella? Y al otro lado del estado, dentro de una celda federal cerrada, Asher Vance observaba cómo se desarrollaba todo. No como director ejecutivo, ni como fugitivo, sino como un hombre que comprendió por primera vez lo que era la verdadera fuerza. Asher Vance había sido el tipo de hombre que medía el éxito por el precio de las acciones, los metros cuadrados y la velocidad de su jet privado de Nueva York a Zúrich. Creía que el poder residía en la capacidad de entrar en cualquier habitación y hacer que todos guardaran silencio. Ese control significaba no ser cuestionado nunca, no necesitar a nadie. Pero en esa pequeña celda federal sin ventanas, despojado de su título, su traje y su refinada imagen pública, solo le quedaba el silencio. Y la voz de Miani resonando en un recorte de noticias escondido en el teléfono de un guardia. La vio una y otra vez. No solo sus palabras, sino también sus ojos. Firmes, feroces, sinceros sin complejos. No lo había defendido. No había intentado manipular la historia. Simplemente había dicho la verdad, la suya y la suya. Y, de alguna manera, esa verdad tenía más peso que todos los abogados y agentes de relaciones públicas a los que solía gastar dinero. Despertó algo en él, algo que había enterrado durante años bajo las mesas de juntas y los balances. Cuando la investigación lo exoneró, tras semanas de disputas internas corporativas, expuso a los verdaderos culpables del intento de sabotaje, le ofrecieron volver a su trono. El cargo de director ejecutivo, presidente, todo el poder que había perdido, lo esperaba a sus pies. Dijo que no. Por primera vez en su vida adulta, Asher Vance abandonó el poder por decisión propia. En cambio, fundó algo nuevo. Al principio, tranquilo, sin prensa, sin inauguración, solo un equipo de trabajadores sociales y líderes comunitarios. ARS y defensores de la juventud. Lo llamó Proyecto Refugio, una organización sin fines de lucro diseñada para apoyar a comunidades marginadas, especialmente a madres solteras, empresarios afroamericanos y personas que habían estado en prisión y buscaban una segunda oportunidad. El primer edificio que financiaron fue una renovación completa del restaurante Gracie's. No solo lo reconstruyó, lo transformó en un espacio híbrido, mitad restaurante, mitad centro comunitario. Un lugar donde se servían comidas por un lado y se escribían currículums por el otro. Donde los niños del vecindario podían hacer sus tareas mientras sus madres atendían las mesas. Donde nadie preguntaba quién eras antes de decidir si merecías ayuda. El día de la inauguración, colocaron un nuevo letrero sobre la entrada. El local de Miani. No se lo dijo con antelación. Simplemente se quedó en silencio en la acera observándola verlo por primera vez. Ella lo miró con la boca abierta, incrédula. ¿Le pusiste mi nombre?, preguntó. No, dijo. Te lo has ganado. Y por primera vez desde aquella noche tormentosa, ambos supieron que este no era el final. Era el principio. Volvió a llover, igual que aquella primera noche. El mismo cielo espeso del sur. El mismo ritmo suave en las ventanas. El mismo silencio que hacía que el mundo pareciera más pequeño y honesto. Milani estaba de pie fuera del restaurante, su restaurante ahora bajo el toldo, con los brazos cruzados, observando la lluvia caer sobre la acera en suaves olas. El letrero de neón brillaba cálido sobre su cabeza. El local de Melanie. Todavía parecía irreal. Dentro, las mesas estaban llenas de voces. Risas, tintineo de platos, el olor a pan de maíz recién hecho flotaba en el aire.
Un grupo de adolescentes ayudaba a un tutor a impartir una clase de preparación universitaria en la esquina del fondo. Pero ella no pensaba en nada de eso. Pensaba en él. Ascher había estado distante desde el principio. No frío, solo contenido, como si no estuviera seguro de si podía seguir en su historia o si solo era un capítulo que la había ayudado a llegar hasta allí. Se acercó en silencio, con las manos en los bolsillos de la chaqueta, con el aspecto de un hombre que aún estaba aprendiendo a pertenecer a un lugar real. ¿Siempre te quedas bajo la lluvia a propósito?, preguntó. Solo cuando espero a alguien lo suficientemente valiente para unirse a mí, respondió ella. Se metió bajo el toldo junto a ella. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo una palabra. Solo me quedé allí escuchando la lluvia caer entre ellos. No vine aquí a arruinarte la vida, dijo finalmente. No lo hiciste, respondió ella. Me recordaste de que estoy hecho. La miró entonces, no con culpa, ni con miedo, sino con algo de lo que nunca se había cansado. Vulnerabilidad. He tenido muchos títulos, dijo. Fundador, CEO, multimillonario. Pero el único que tenía sentido era el tipo que le debía todo a la mujer que le salvó la vida. Ella rió suavemente. Es un título largo. No cabe en una tarjeta de visita. Ya no intento encajar en nada, dijo. Excepto quizás aquí si aún hay espacio. Ella se giró hacia él, buscando en sus ojos la verdad. Ni encantó, ni una sola línea, solo autenticidad. No soy una misión de rescate, dijo ella. Lo sé, asintió. Pero quiero quedarme de todos modos. Llovió con más fuerza. Él, un año después, camarera, le quitó la chaqueta y se la puso sobre los hombros. Ella no la necesitaba, pero lo dejó. Entra, dijo. Hace calor. Y tal vez no era una historia de amor. Todavía no. Pero era un comienzo. Una promesa hecha bajo la lluvia. 2 años pueden cambiarlo todo o nada. El restaurante de Gracie estaba irreconocible, pero su alma se mantenía. Los mostradores cromados habían sido reemplazados por madera reciclada. Las luces parpadeantes se habían sustituido por cálidas bombillas Edison. Un mural de héroes locales se extendía por una pared. Enfermeras, maestros, una madre soltera con su hijo en brazos. Y justo en el centro, pintada en suaves tonos pastel, estaba una joven negra con la cabeza bien alta y una tormenta a sus espaldas. Miani. Habían pasado 731 días desde la última vez que vio a Ascher en persona. Se había marchado poco después de la apertura del local de Miani, no por miedo ni por vergüenza, sino porque ella le había dicho que fuera a averiguar quién era realmente sin el título, el dinero ni la huida. No necesito un salvador, le dijo. Necesito un hombre que conozca su propia sombra. Así que se fue. Y mientras él viajaba por pequeños pueblos, bibliotecas tranquilas y clínicas remotas que él ayudó a financiar, ella se quedó y construyó. El local de Milani se convirtió en algo más que un restaurante. Se convirtió en un movimiento. Abrieron 2 locales más. Los medios locales lo recogieron. Luego, los nacionales, luego los globales. No por el dinero, sino por el mensaje. Amabilidad, dignidad, segundas oportunidades. Y entonces, una fresca tarde de octubre, justo antes del atardecer, regresó. Sin cámaras, sin titulares, solo él. Se quedó un buen rato al otro lado de la calle, observando a la gente entrar y salir. Niños con uniformes escolares, personas mayores compartiendo pastel, madres jóvenes en descanso tras dobles turnos. Sonrió discretamente y luego entró. La campana de la puerta sonó como siempre. Miani estaba en el mostrador sirviendo café, con el pelo recogido de la misma manera, la mirada aún igual de intensa. Al principio, no levantó la vista. ¿Cabina o mostrador?, preguntó. Cualquiera que venga con una segunda oportunidad, dijo él. Ella se quedó paralizada y se giró lentamente. Sus miradas se encontraron. Parecía mayor, más suave,
como un hombre que finalmente había comprendido el peso de la quietud. Dejó la cafetera y rodeó el mostrador. Sin maletín, bromeó. Sin imperio, sonrió él. Extendió la mano, tomó la suya, no para estrecharla, solo para sentirla, para estar segura. Y entonces lo atrajo hacia sí. No para abrazarlo, sino para llevarlo a su hogar. No todas las tormentas vienen a destruir. Algunas llegan para revelar. La noche en que Milani le abrió la puerta a un desconocido sangrante. No sabía que se estaba adentrando en una historia que cambiaría vidas. No solo la de él, sino también la de ella. No pidió reconocimiento. No pidió recompensa. Ni siquiera pidió la verdad. Simplemente actuó por instinto, por humanidad. Y a veces eso es todo lo que se necesita. Esta historia no trata sobre riqueza, poder ni corrupción corporativa. Trata sobre lo que sucede cuando alguien elige la bondad en un mundo que se beneficia de la indiferencia. Cuando alguien le abre la puerta, incluso cuando el mundo se la ha cerrado en la cara una y otra vez. Milani no era rica. No era famosa. No tenía una plataforma ni una marca. Lo que tenía era integridad, y eso, al final, era más valioso que cualquier fortuna que Asher Vance hubiera amasado. La caída de Asher no fue la tragedia. Su renacimiento fue la verdadera historia. Porque, ¿de qué sirve el éxito si te desconecta de la compasión? ¿De qué sirve un nombre si solo resuena en habitaciones llenas de miedo? Él había pasado años construyendo un imperio. Ella había pasado años sobreviviendo a cada cambio. Pero en el ojo del huracán, fue la mujer que limpiaba mesas, preparaba café y se tragaba los insultos diarios, quien se alzó con la cabeza más alta que nadie. Esto nos recuerda que las personas que más subestimamos suelen tener la mayor fuerza. Esa verdadera transformación no viene del dinero ni de los titulares. Viene de estar dispuesto a ser visto, a escuchar, a cambiar. Así que quizás te preguntes, ¿a quién pasas por alto cada día? ¿Quiénes son las melaninas de tu mundo que se mantienen en silencio, dando gracias sin aplausos? Y si la tormenta te alcanza, ¿serás tú quien pida refugio o quien lo ofrezca? Aquí en Hidden World, compartimos historias como esta. Historias de personas negras, historias humanas, historias reales que nos recuerdan lo que más importa. Si esta te conmovió, suscríbete, deja un comentario con tu momento favorito y compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy. Porque en algún lugar, otra tormenta se avecina. Y tal vez, solo tal vez, un simple acto de bondad lo cambie todo.